Bienvenidos a todos por acá a este diálogo de apertura. Mi nombre es Gustavo Aguirre, soy cofundador de Espacio Analítico y bueno, veo bastantes caras nuevas por acá. Nos da mucho gusto que se vayan integrando rostros nuevos a este proyecto. También veo a otras personas que ya han estado en diferentes eventos, tanto abiertos como los seminarios que vamos planteando a lo largo del año. Para las personas que recién se integran a este espacio, esta propuesta de trabajo, les platico brevemente. Espacio Analítico es un lugar o es una propuesta de difusión y transmisión en torno al psicoanálisis. Nos encontramos de manera física en la ciudad de León, Guanajuato, pero bueno, esta propuesta, valiéndose de todas estas herramientas, plantea un acercamiento más allá de la ciudad a través de seminarios y eventos o charlas abiertas a la comunidad. Lo que nos convoca el día de hoy es el diálogo de apertura con Erika Olmos. Este diálogo de apertura es la clase introductoria, o Erika estaría planteando el día de hoy la temática o los ejes que vamos a estar trabajando a lo largo de su seminario. El seminario se llama Entre sombras y luces, revelando la construcción de la subjetividad en los adolescentes. Este seminario es el segundo seminario del eje de clínica con niños y adolescentes. Nuestra propuesta anual se basa en tres ejes: fundamentos de la clínica psicoanalítica, que ahora estamos por terminar el tercer seminario, y luego viene otro bloque de tres seminarios de clínica con niños y adolescentes, y este seminario que Erika propone, que vamos a estar trabajando con Erika, es el segundo de la propuesta de tres. Al final en el chat vamos a estar poniendo por ahí unos enlaces para que conozcan la propuesta ya de manera más detallada. Y bueno, presento a Erika. Erika Olmos es licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana, plantel Santa Fe, donde fue distinguida con la medalla ignaciana por su destacada labor en divulgación. Cursó la maestría en psicoterapia psicoanalítica y una especialidad en psicoterapia de juego en el Centro Eleya. Es fundador, es docente y hace labores de supervisión en Casa Trief, Casa de Estudios Formales de Clínica Psicoanalítica, en la ciudad de Irapuato. Y bueno, ha impartido, igual que en este espacio, en otros espacios de difusión, conferencias y seminarios, tanto en México como en el extranjero. En el ámbito institucional, Erika ha colaborado en el programa de contención psicoemocional y asesoría clínica para el ISAPEC, Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, y ha sido capacitadora en el Instituto de Formación y Servicio Profesional de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Actualmente, Erika, aparte de la consulta privada y múltiples actividades que ahorita justamente estamos platicando con ella antes de comenzar, actualmente coordina los programas de Red de Mujeres sin Violencia y talleres de educación sexual integral en el Instituto Municipal de las Mujeres, acá en el municipio de León. Erika, bueno, te damos las gracias por estar por acá. Te cedo los micrófonos. Tú vas marcando la pauta de las participaciones. Y pues nada, bienvenida Erika y bienvenidos a todos por acá. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias a Gustavo y muchas gracias a Espacio y gracias a ustedes por estar por acá esta tarde y poder hacer este diálogo juntos, ¿no? La idea es que sea un diálogo. Yo traigo algunas cosas preparadas, pero me encantaría que pudiéramos charlar, ¿no? Veo algunos nombres conocidos y si pueden abrir sus cámaras para reconocerlos estaría padre. Si no, bueno, nos vamos conociendo por medio del audio. Interrúmpanme cuando ustedes quieran, ya sea por mensaje o por abrir su micrófono, ¿sí? Lo que me gustaría es que no se sienta la distancia virtual, ¿no? Sino que podamos estar más cercanos platicando, ¿ok? Cuéntenme un poquito de dónde son. ¿Son de México, de qué ciudad o de qué país? Porque justo este proyecto de espacio está padrísimo porque traspasa, ¿no? La frontera y lo virtual nos permite justo estar en un mismo lugar, aún a kilómetros de distancia. A ver, cuéntenme un poquito de dónde vienen. Bueno, ¿dónde andan?
Bueno, yo soy Alexis Danton, soy de la Ciudad de México, trabajo en consultoría empresarial y soy un apasionado del psicoanálisis. Ay, muchas gracias. ¿Danton? Alexis Danton. Gracias. Alexis, ok. Perfectísimo. Gracias, Alexis. ¿Quién más está? ¿Hay alguien más de Ciudad de México? ¿No? Argentina por acá, Mercedes, bienvenida. Perfecto. ¿De qué parte de Argentina, Mercedes? Hola, ¿qué tal? Soy de la ciudad de La Plata, de Oh, la perfecto. provincia de Buenos Aires. Muy bien. Bienvenida. Qué padre. Qué padre que estemos ahí también. ¿Alguien más? Por ahí hay bueno, yo también soy de Ciudad de México, nada más que ya llevo residiendo aquí en Irapuato cerca de 18 años ya, ¿no? Entonces ya llevo, ya a mí misma me digo que ya soy de acá, ¿no? Pero bueno, que toda mi infancia, todo fue allá en Ciudad de México. Ok, bueno, pues el tema que nos convoca hoy es la adolescencia, ¿no? Y el tema que vamos a estar trabajando en el seminario, en las sesiones subsecuentes, va a ser sobre la adolescencia. Pero lo que yo les quiero plantear no es un recorrido sobre lo que ya es escrito, que si bien lo valoro y claro que lo he estudiado y claro que es importante siempre tenerlo presente para nuestra clínica como una referencia, lo que yo les vengo a proponer es más bien una propuesta mía, ¿no? Una propuesta que se ha ido tejiendo a lo largo de estos años que he trabajado con adolescentes y que es lo que quiero como compartirles hoy a través de un relato. Y que si bien toma algunos, bueno, bastantes conceptos, sobre todo de la teoría freudiana, de la teoría lacaniana y de Winnicott, la he ido modelando de tal forma, la he ido modelando más bien a partir de lo que la clínica y de que los chicos van presentando en sus consultas, ¿no? Entonces, hoy hago un relato de algunas viñetas y me gustaría compartírselas con el cuidado y el agradecimiento a mis pacientes que se merecen y que las podamos comentar, ¿no? Porque pues al final de cuentas esto es una propuesta que abro yo y que me gustaría justo poder interlocutar y dialogar con otros colegas o con otros apasionados del psicoanálisis, como dice Alexis, para que también me den una opinión y que me digan, que me hagan una retroalimentación de esto, ¿no? Porque finalmente creo que eso es justo lo que debemos hacer, ¿no? Poner a prueba la teoría en la clínica y también poner a prueba la teoría y la clínica con nuestros colegas, ¿no? Entonces, pues bienvenidos los comentarios y las preguntas y las sugerencias que tengan. Entonces, me arranco. Les voy a contar brevemente de dónde surge este trabajo que presento el día de hoy. Soy psicoanalista, además de otras actividades, y la mayoría de mi tiempo lo dedico a la práctica clínica, pero también, no solo en el espacio clínico, sino como ya nos compartió Gustavo, también trabajo en otros espacios clínicos, principalmente institucionales, donde he podido escuchar los relatos de colegas que atienden desde ese frente a personas con sufrimientos psíquicos en situaciones complejas, que buscamos a través de espacios como la supervisión o los diálogos justamente, o talleres, explicar y tratar de dar cuenta de cómo muchas veces estos sufrimientos van articulando una realidad social. Mi clínica privada se llena principalmente de narraciones de batallas que libran los adolescentes día con día. Estas narraciones que cuentan en el sillón no son sino las narraciones de la construcción de su propio mito. Yo los escucho como un lector interesado, siempre me ha gustado mucho la literatura. Hoy me regaño mucho porque no me doy el tiempo que me daba antes para leer, pero los escucho a los adolescentes como quien lee un libro que le interesó mucho. Y también como un interlocutor que está ávido de conocer y comprender la construcción de ese mito justamente. Las narraciones de los adolescentes son una serie de decires y de malestares de lo que piensan y sienten, de lo que les angustia y también de lo que les preocupa. Pero también hay muchas preguntas, hay muchos sueños y hay muchos anhelos. Ellos me comparten mirar y conocer su mundo
Y así comencé a pensar en que la figura del analista de adolescentes es como el guardián entre el centeno. Espero que hayan leído ese maravilloso libro. Dentro del guardián entre el centeno viene un poema que da nombre al título del libro y dice una frasecita: estoy al borde del precipicio y mi trabajo consiste en evitar que los niños caigan en él. Seguramente muchos de ustedes que reciben adolescentes en análisis compartirán muchas veces cómo sus historias bordean ese vacío. Y somos los analistas de adolescente, en cuerpo y palabras, quienes acuden por ellos para que no caigan en él. Otras veces he pensado que la figura del analista es como Sancho Panza, que acompaña en las batallas luchando contra molinos de viento. Pero hay otras veces en que Sancho Panza lo señala como los enemigos, ¿no? Contra los que se tiene que pelear. Fantásticos, imaginarios, como con Pablo, un paciente mío de hace muchos años, que llegó de 16 años y una tarde en el consultorio llega como mentando madres, que significa así como decir muchas maldiciones. Estaba muy enojado con sus padres porque no le permitían raparse y vestirse como él quería, ¿no? Le digo, bueno, ¿y cómo es que te quieres vestir y cómo te quieres cortar el cabello? Y me dice, no, me quiero rapar y me quiero vestir de cholo. Cholo acá en México es como es una imagen, digamos, como ligada a los pandilleros, ¿no? Entonces, él quería parecer como un pandillero. Y entonces yo me río, ¿no? Y él muy serio y enojado me dice, ¿tú por qué te estás riendo? Y le digo, bueno, no es como que ellos no te dejen hacer nada, o sea, te han dejado tatuarte, te han cachado fumando mota y no te ha pasado del regaño, te han dejado hacerte varios piercings, o sea, tampoco es como que sean unos malditos que no te han dejado hacer nada, ¿no? Y justo con Pablo a veces sí entrábamos en esta lucha contra los molinos de viento, pero a veces era importante, bueno, contra los monstruos, pero a veces era importante decirle, oye, hey, no son monstruos, son molinos de viento, ¿no? Hay batallas que podemos elegir. El mundo del adolescente es fantástico, es una travesía llena de aventuras entre el mundo infantil y el mundo del adulto. Mi adolescencia no fue nada sencilla, evidentemente también mucho de esto se pone en juego tanto en mi clínica como en mis textos. Al que llamamos adolescente, yo lo considero un viajero. La travesía nunca es tranquila, ¿no? De eso les puedo asegurar. Pero sí, casi todas las veces es heroica, jugando un poco con el mito del héroe. El adolescente entonces no es un turista, es un viajero. El turista cuando viaja lo podemos reconocer por ser aquel que abarrota todas las tiendas de souvenir, así la tía que llega y se lleva todos los llaveritos de París y les trae el mismo llaverito a todas las amigas y a todas las hermanas, ¿no? Y oye, ¿qué te pareció la Torre Eiffel? ¿Y viste la estructura y sentiste el aire? No, yo estaba tan culminada a poder agarrar todos los llaveritos de €1 que se le olvidó, digamos, vivir la experiencia de a lo mejor pasearse por el río Sena y caminar las calles de París y luchar contra las ratas que aparecen por ahí, porque la verdad es que hay muchas, ¿no? Y toda esa experiencia se la pierde por estar comprando. El turista se lleva recuerdos, aunque no sepa ni lo que se lleva. Hace discordancia en los lugares que conoce, se le ve apresurado tomando fotos, sin mirar y admirar y contemplar el entorno. El turista es el mismo que se va cuando regresa a casa, es el mismo que se fue, digamos, no hay ningún cambio en él. A diferencia del turista, el viajero contempla y vive en cada lugar una experiencia que necesariamente lo transforma. El viajero no compra, bueno, no necesariamente compra, pero siempre se lleva de cada lugar que recorre una experiencia que enriquece su vida. El adolescente es un viajero. Él hace un trueque en este tránsito del mundo de la infancia al mundo de la adultez. Deja un pedazo de su alma y a cambio se lleva otra historia. Una historia contada en primera persona, contada por sí mismo. Una historia llena de enfrentamientos y batallas, de victorias y derrotas, con sabores agridulces, ¿no? Y este es el mito que se construye en la adolescencia. Antes de la adolescencia, digamos, tenemos el mito de la infancia,
pero es un mito contado siempre por otros, ¿no? Y todos los invito a recordar, ¿no? Las palabras de nuestros padres diciéndonos, es que cuando tú eras chiquita, a ti te encantaba vestirte de princesa. Y mira, en la adolescencia, todo el tiempo andas de negro. Bueno, ahora que estás chica, ahora que estás adolescente, todo el tiempo quieres andar de negro, ¿no? Entonces, el mito de los padres que nos contaban siempre está ahí. Y justo el adolescente busca descolocarse de ese mito, ¿sí? Busca construir otro mito. El adolescente tiene la sensación de que no solo está descolocándose, sino que está rompiendo con ese mito, ¿no? Pero ya veremos que al final de la adolescencia, como siempre hay cierta reconciliación con algunos de aspectos de ese mito, ¿sí? De ese mito de la infancia. Este es el mito, digamos, el mito distinto al que se construye en la adolescencia, y es diferente porque el adolescente le da voz, cuerpo y acción a este mito. Es protagonista. Mucho tiempo me interesó eso de la acción. ¿A qué me refiero? Me explico un poquito. Por ejemplo, mis hijos hoy son adolescentes. Tengo 2 adolescentes en casa, una de casi 18 y el otro de 15. Y pues antes, digamos, si nosotros los padres decíamos, pues oigan, el domingo vamos a ir a visitar a los abuelos, pues nada, pues los vestíamos, los subíamos al coche y los llevábamos, ¿no? Y nosotros trasladábamos a los niños. O sea, los niños son trasladables. Aunque ellos caminen, digamos, finalmente van a donde van los padres. Hoy por hoy, la Semana Santa, que es una semana de vacaciones que tenemos acá en México, por ejemplo, mi esposo y yo teníamos unos grandes planes de llevarlos a Ciudad de México y hacerles como un recorrido en el centro histórico padrísimo, conociendo varios museos, y resulta que de una semana nos los redujeron a 3 días, primero como a 5 días y después a 3 días, y dijimos, oigan, si tienen tantos compromisos ustedes, vamos, pues ¿para qué nos lanzamos a México, no? O sea, pues más bien ellos ya se mueven, ellos ya tienen una movilidad y una independencia y toman decisiones, digamos, conforme a su tiempo. Ya no podemos tomar nosotros decisiones del tiempo de ellos, ¿no? O bueno, podríamos hacerlo, pero en nuestra familia hemos decidido como dar cabida a los tiempos de los adolescentes, de mis hijos. Entonces, esta parte de la acción, de la movilidad, la he llamado más bien, la vamos a desarrollar, es uno de los ejes principales de estas luces y sombras del adolescente. La voz también. ¿Y por qué la voz? Porque finalmente en muchos momentos nos toca ser voces de ellos frente a los padres o frente a las escuelas o frente a otros adultos o en el mismo vínculo transferencial. Y el cuerpo, que también es otro de los ejes de luces y sombras que vamos a estar trabajando, porque mucho de la subjetividad del adolescente se construye justo ahí, en estos 3 registros: la voz, el cuerpo y la acción. Entonces, el adolescente es protagonista, mientras que en el mito de los niños es una historia contada por otros. Escuchar las narraciones de los chicos adolescentes ha sido para mí también una experiencia transformadora. Por un lado, me mantiene actualizada, sí o sí, con los intereses juveniles, ¿no? Desde las chicas que son Swift y entonces cuentan toda su vida en relación al concierto que van a ir en el mes de agosto, hasta los chicos reggaetoneros que quieren ir a ver a Grupo Firme, ¿no? Entonces, finalmente hay un interés juvenil que también me permite como estarme construyendo en eso. Y también, a la par, también me construye teóricamente esta travesía, ¿no? Estructuración, funcionamientos, procesos psíquicos, subjetivación, ¿no? Ha sido como importante, y quiero compartirles como todo esta clínica, irla explicando e irla transformando en líneas teóricas. Y es justo un fragmento de mi clínica con adolescentes, de esa experiencia transformadora, que les quiero compartir hoy. Es recurrente en seminarios que uno diga, ¿no? En mis seminarios, por lo menos, que cuando algo de la clínica no se puede explicar con la teoría que existe, digamos, nos pongamos a escribir acerca de ello, ¿no? Y es una invitación a todos los colegas a que no empatemos, ¿no?
no embonemos al paciente en la teoría, sino vemos si esa teoría nos puede explicar algo de lo que está ocurriendo, de los fenómenos inconscientes y conscientes que aparecen en nuestro consultorio, y de ahí, si no lo hay, entonces pues es nuestro trabajo construir. Y así, y siempre les transmito, y Gustavo no me dejará mentir, también por ahí ya había a María José y a José, me da gusto que estén acá, siempre los invito a construir, a seguir aportando producciones creativas a el marco teórico psicoanalítico, ¿no? Es lo que mantiene viva nuestra disciplina, ¿no? Y la clínica. Adelante, ¿alguien quiere comentar algo? Ok. Justo esa es una de las diferencias para mí fundamentales entre el psicoanálisis y nuestros colegas psicólogos o psiquiatras. Me explico, ¿no? Si llega un paciente con síntomas tales como dejar de comer, preocupación por el sobrepeso y con atracones recurrentes, nuestros colegas psicólogos dirán inmediatamente, es una anorexia. Y así queda empatado, ¿no?, la narración con una clasificación, ¿no?, con una clasificación teórica. Deja de ser importante la narración, la historia de estos malestares, e incluso se pierde el nombre propio, ¿sí? Porque ahora se llama, no sé, anorexia, TLP, que está tan hoy en día acá, ¿no? Y entonces se despliega una lucha porque anorexia, entre comillas, desaparezca porque está desviado de la normalidad. Una vez, y en caso de que funcione así, Juanita deja la anorexia atrás, o Perenganita deja la anorexia atrás, y se convierte en alguien más a la media. Luego entonces dicen, miren qué barbaridad, ese es un éxito terapéutico. Y se dedican a escribir artículos de cómo el proceso terapéutico basado en evidencia científica ha funcionado, ¿no? Y entonces ya tenemos un montón de revistas indexadas. Ya sea por medio de los psicofármacos o psicoterapias, se convierten realmente en servidores de un sistema normativo, ¿no? En donde no importa qué le pasa a Juanita, no importa por qué de pronto ya no le interesó comer, o por qué de pronto tiene esta preocupación por el sobrepeso, si es que lo tiene, si no lo tiene, no importa el novio de Juanita, ni las preocupaciones o los sueños, ¿no? Sino importa, digamos, que a Juanita, que tenía este cuadro clínico, se le acompañó, digamos, y se le orilló un tanto a estar dentro de una media, de un sistema normativo. ¿Qué pasa cuando algo no empata en este sistema normativo? Vamos, nuestros amigos psiquiatras lo tienen todo, y tengo muy buenos amigos psiquiatras, no se crean que estoy en contra de la psiquiatría, digamos, si trabajo con ellos, ¿no? Pero a la psiquiatría no se le va nada. La psiquiatría es infalible, es decir, cuando no entra algo, cuando no queda claro un cuadro clínico, siempre en el DSM hay un trastorno X no especificado. Todo entra, pero tiene que ser llevado a la norma. La problemática no se agota en que se trabaje para un sistema y para que un sistema funcione, sino al seguir un protocolo particular de atención clínica, ¿no? O estas famosas guías clínicas que dejan de lado y no toman en cuenta la narración. Todo aquello que no esté descrito en el protocolo deja de ser importante para el médico tratante o para el psicólogo tratante. Y son esos detalles los que dejan de lado, esos sutiles elementos de la narración que puedo asegurarles los que han hecho de la clínica con adolescentes una experiencia transformadora. Hay un filósofo que leo recurrentemente que se llama Agamben, que seguramente muchos de ustedes conocen, y él dice, y hay este texto que me gusta mucho, es un pequeño texto, una entrevista que le hacen que le preguntan, oiga señor, ¿y usted qué piensa de qué es ser contemporáneo? Y entonces se avienta en 4 párrafos, unas frases fulminantes, ¿no? Se los recomiendo mucho, está en internet, lo encuentran fácilmente. Agamben dice en ese texto, cuando le preguntan esto de qué significa ser contemporáneo, dice, es aquel que percibe la oscuridad de su tiempo como algo que le concierne y no deja de interpelarlo. Contemporáneo, continúa diciendo, contemporáneo es aquel que recibe en pleno rostro el haz de tiniebla que proviene de su tiempo. Esos sutiles detalles, ahí cierro la cita de Agamben, esos sutiles detalles de las narraciones son precisamente el haz de tiniebla
que dieron hace tiempo noticias para mí de que algo estaba cambiando en el adolescente. Es decir, el adolescente es el ser contemporáneo en todo lo profundo que suena esa palabra. Para mí la historia no fue sencilla. Les cuento un poco, porque fue toparme con esa tiniebla que profetizaba una transformación. Hace ya varios años, escuchando los relatos de los adolescentes y acompañándolos en esta travesía que ya describí, fui dando cuenta de que algo operaba distinto en la manera en que tenían de amar, en la manera en que tenían de relacionarse, en la manera en que se estaban construyendo. Me refiero a que algo operaba distinto a la forma en cómo operaban los adolescentes al inicio de mi clínica, que estamos hablando por ahí del año 2000, 2003 empiezo mi clínica, y los adolescentes de mi generación. O sea, había algo que yo decía, aquí no me cuadra. Estamos hablando de esto que les voy a contar alrededor del 2009, 2010 más o menos. En un principio fue una equivocación mía, como casi siempre ocurre, ¿no? Con estas cosas. Y es que digamos, a pesar de que es una equivocación, algo se estaba jugando también ahí. Digamos, les voy a contar más o menos lo que hice. Hice una pregunta de las más comunes, ¿no? Cuando uno trabaja con chicos es, ¿y tienes novio? ¿No? Y ella me contestó, no, no tengo novia. Y yo avergonzada terriblemente por mi funesto error, ¿no? Fue así como, trate de corregirlo, ¿no? Preguntando acerca de la novia, ¿no? Mi pequeña paciente de 14 años no se molestó conmigo. Fue muy benevolente, como casi todos los pacientes. Contrario a lo que yo hubiera pensado, ella me comenzó a contar que no tenía un gusto particular, que había veces que le gustaban las niñas y otras veces los niños. Recuerdo que terminé la sesión y camino a casa, además de agradecer su benevolencia, me fui recordando el relato, tratando de entender lo que sucedía en ella. Se los digo de la manera más honesta, como pensando que había algo ahí que había que trabajar de forma analítica. Estaba equivocadísima, pero han de perdonarme. Soy víctima de mi generación. Hoy sé que fui una pendeja, perdón, una tonta, por decirlo así como suena. Fui una víctima de mi tiempo, fui una víctima justo de la luz de mi tiempo y espacio. Y esta paciente, a la que llamaré Sofía, me fue enseñando cómo no había nada de malestar en ello. No era un malestar, sino era un decir en Sofía. Por ese tiempo decidí atender a un chico de 13 años que llamaré Mateo. Él era un chico problemático como muchos adolescentes, ¿no? Como muchos fuimos. Pero con la situación no solo se trataba de ser problemático, sino de no haber sido elegido por sus padres. Me voy a explicar un poquito. Mateo fue adoptado, pero digamos una adopción de refilón. Una familia, digamos, mexicana, adopta a 2 niñas, pero venían en un paquete, venían con otros 2 hermanos, y en aquel tiempo el DIF, que sería como la institución aquí encargada de las adopciones, los condicionó al matrimonio a adoptar a todos los hermanos para no separarlos. Parece como bien, ¿no? Sin embargo, la situación fue terrible para Mateo, ¿no? Porque él creció en esta familia con el fantasma de que los padres adoptivos, de que pues no eran, digamos, como quienes habían elegido a Mateo, sino que más bien habían elegido a su hermana, él había entrado de refilón. Y además el matrimonio no quería tener hijos varones, porque había como un fantasma ahí en ellos en donde parecía que el varón tenía que ver con malo o peligroso para sus hermanos. El problema con los fantasmas parentales es que uno, como hijo, lo carga hasta que finalmente uno deja de cargarlo para convertirse en él, ¿sí? O llega a terapia para no ser el fantasma de los padres. Así llega Mateo a mi consultorio. Un chico que decía cosas de sí mismo que no eran ciertas, no le pertenecían, eran suposiciones, decires de un adolescente. Él se presentaba así como el sumamente temerario, me decía que en su closet tenía un arsenal de armas, alguien muy rudo, con quien uno debía tenerle miedo e irse con cuidado. Platicábamos largas sesiones de la narcocultura, ¿no? Y qué significaba esto de ser narco, etcétera, etcétera. Al principio de las sesiones transcurrían todas casi siempre del mismo modo. Llegaba a su sesión
y era bastante impulsivo, y entonces llegaba al edificio donde trabajo y gritaba desde la sala de espera mi nombre: ¡Erika! ¡Ya llegué! ¿No? Y causando, digamos, un poco de asombro y miedo a las personas que estaban esperando en la sala de espera, y ya que entraba, saludaba, sacaba unas monedas y se las ponía a jugar todo el tiempo. Yo hacía preguntas y él contestaba casi monosilábico. Hasta que un día le dije: Mateo, tienes que hacer algo con esas monedas que te las pasas jugando. Y entonces me dijo: compremos algo. Y en ese momento le digo: va. Salimos de mi consultorio, nos dirigimos a la esquina, compramos unas papas, dos bolsas de papas, unas para él, otras para mí, y al llegar al consultorio nos sentamos a comer papas y a ver videos de la música que les gustaba. Las sesiones a raíz de esa sesión cambiaron. Nunca, les voy a ser totalmente sincera, nunca me había salido de mi consultorio con un paciente. Fue totalmente espontáneo, como alguna vez mencionó Pablo Peusner justo cuando estaba por acá en México, ¿no? De forma espontánea se me ocurre, lo hacemos y parece que funcionó, y funcionó muy bien, porque cambió la dinámica que se estableció transferencialmente. Compartimos muchas papas juntos a través de los videos. Él me fue mostrando cómo lo dicho por sus padres no era lo que él quería decir de sí mismo. Lo acompañé en el miedo de convertirse en ese fantasma y también en el miedo de no ser ese fantasma y que finalmente la historia se repitiera y terminaran abandonándolo. Fue en el tiempo en que acá en México pues, conmemoramos el Día de la Prevención del Suicidio y en mi ciudad hacíamos unas cerrábamos varias avenidas para irnos a andar en bici. Y se acercaba a una de estas cerradas de avenidas y lo invité. Y le digo, pues va a haber este encuentro, ¿por qué no vas? Y entonces me dice: no quiero ir, mi bicicleta está muy mala y mi papá no me la ha querido arreglar. Finalmente lo convencí y su madre accedió a llevarlo. Ese sábado llegó temprano. Anduvimos en bici un buen rato, hicimos intercambios de bici incluso. En verdad su bici sí tenía como serios problemas, ¿no? Y aproveché, digamos, como una intervención y le digo: en verdad que tu bici tiene muchos problemas, pero mira, puedo andar en ella, no me caigo. Otras sesiones nos salíamos al jardín del consultorio a jugar con la pelota o simplemente a ver pasar autos. Fue poco tiempo, pero finalmente durante ese tiempo que trabajamos juntos, pudo contar cosas distintas de sí mismo. Mateo me mostró que la clínica con adolescentes es un andar juntos, es compartir historias y saber que muy a pesar de los problemas que tenga uno no puede caerse ni retroceder frente a ellos. Hoy, a más de 10 años ya de haber recibido a Mateo y a Sofía en mi consultorio, puedo decirles que hay un antes y un después en la técnica con adolescentes. Mi técnica comenzó a cambiar, también mi escucha. Se centró más en escuchar y conocer el mundo del adolescente, poniendo especial atención en aquellos elementos que no reconocía como propios de mi tiempo o de mi formación también, ¿no? Porque eso de salirse al consultorio, ¿cómo vamos, no? O sea, ¿cómo se te ocurre, Erika, dar una sesión fuera del encuadre, ¿no? En el jardín, todo abierto, expuestos, ¿no? Las preguntas comenzaron a abarrotar mi cabeza y una pluma y el teclado de mi computadora se convirtieron en la forma que encontré para poder empezar a ordenarlas y comenzar a dar cuenta que algo estaba pasando y que no lograba completamente comprender. Era, en palabras de Joseph Conrad, vagabundos en tierras prehistóricas en una tierra que tenía el aspecto de un planeta completamente desconocido. No podíamos comprender porque estábamos demasiado lejos y no podíamos recordar porque estábamos viajando en la noche de los primeros tiempos, de aquellos tiempos que se han ido dejando apenas una señal y ningún recuerdo. Los dispositivos también se convirtieron en otro elemento de esta tiniebla, que al percibirla fue convirtiéndose en la luz que iluminaba mis textos sobre la adolescencia, que fue el primer texto que escribí sobre los dispositivos en el análisis para el adolescente. Y regreso a Gamben, que también habla de los dispositivos de este hombre, y él dice que cualquier cosa, dice de los dispositivos, cualquier cosa que de algún modo tenga la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes, por lo tanto,
O sea, digamos, esos son los dispositivos. Por lo tanto, no solo las prisiones, los manicomios, las escuelas, sino también la pluma, la escritura, las computadoras y los celulares. ¿Y por qué no? Dice Agamben, el lenguaje mismo que es el más antiguo de todos los dispositivos. Sin duda, quiero la cita de Agamben, sin duda, los dispositivos son para el adolescente, así como para hoy en día para todos nosotros, una forma de capturar. La pregunta es, ¿qué captura cada uno? ¿No? ¿Qué captura el adolescente? Aquí voy a hacer como una pausa, porque también al mismo tiempo me gusta el trabajo con niños, también trabajo con niños, y también me lo preguntaba con niños. De hecho, yo inserto los dispositivos electrónicos primero con niños a una manera de hacer cajitas, por ejemplo, en el iPad, hacía carpetitas de los juegos que tenían cada niño, como las cajitas de Arminda Verasturi, eh, pero todavía no con los adolescentes. Cuando empiezo a integrar los dispositivos con los adolescentes, me doy cuenta que es una función distinta el dispositivo, que si bien para niños era un recurso técnico, en el dispositivo en el adolescente se jugaba de otras formas, ahorita lo puedo decir así, como partícipes de la subjetivación o de la construcción del adolescente, ¿sí? Y entonces empiezo a integrar el dispositivo, pero no un dispositivo que yo proveía, sino el dispositivo de ellos y el mío, ¿no? Igual en otro seminario que acabamos de terminar de adolescencia, hablábamos como la mensajería rápida, digamos, el Telegram, el WhatsApp, cómo hacen una extensión del consultorio para el adolescente que en el adulto a lo mejor no opera, ¿no? Bueno, no en todos los adultos, ¿no? Solo en algunos. Esto quiere decir que si yo veo a mi paciente el miércoles, a lo mejor ella, si está con alguna situación que está muy emocionada y que va a pasar o que está angustiada, puede escribirme en viernes, ¿no? Como si el consultorio, la consulta más bien se extendiera, ¿no? La extendieran ellos por justamente estas aplicaciones nuevas. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? ¿Nos seguimos? Va. Les voy a contar un cachito de una viñeta. A la chica que llamé Micaela, de 13 años, no le gustaba que le tomaran fotos. Cada foto para ella detona la pregunta sobre el abandono de su madre siendo muy pequeña. Ella ha crecido en una casa hogar desde los 4 años y es llevada a consulta por el DIF, debido a que se autolesiona las piernas. Para Micaela, siempre que ve una fotografía de ella, cuando está con una o dos personas, le es imposible evitar criticarse y encontrarse todos sus defectos. Sin embargo, esto no sucede cuando hay fotos grupales. Pareciera que ahí donde la identidad es difusa, ¿no? Y ahí yo pensaba mucho en el síndrome de hospitalismo de Spitz, puede encontrarse, donde no hay un uno, sino hay un todos. Ese es Micaela. Para otra chica que llamé Mía, para Mía, una adolescente que consultó también a los 14 años, las selfies tomadas con su celular eran formas de apropiarse con su cuerpo que apenas reconocía. Las selfies era una forma de fantasmatizar un cuerpo fragmentado y hipervigilado por los padres. Estas selfies las enviaba por medio de redes sociales a hombres que no conocía y Mía creía encontrar en las reacciones de estos hombres una o varias respuestas a una pregunta que no aparecía en su narrativa consciente. La pregunta sobre su propio sexo y el otro. Hasta antes de la generación de los digitales, digamos, que son todos los jóvenes actualmente, digamos, teníamos el espacio, mi generación, como el espacio del armario, ¿no? Un espacio en donde nosotros intentábamos capturar algo de esta imagen nueva que nos íbamos construyendo y también de poner distancia con los deseos parentales sobre este cuerpo, un cuerpo que ya antes les pertenecía, entre comillas, porque ellos decidían cómo nos iban a vestir, aquí está la ropita para el domingo, no te puedes ir en esas fachas a casa de tu abuela, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero el adolescente empieza a apropiarse de ese cuerpo y a apropiarse de la fuerza y la musculatura de ese cuerpo. Y ahora lo hacen también en este mundo que he llamado yo online en los adolescentes. Hoy extienden sus armarios hasta los dispositivos y las redes sociales.
así, ¿no? Frente al espejo, de frente o espalda, muestran su cuerpo en diferentes poses y actividades cotidianas de su vida, como una forma de fantasmatizar, o vamos a llamarlo diferente, de subjetivar ese cuerpo extraño y a la vez familiar. Y aquí aparece como, empieza a aparecer en el modelado teórico, y lo vamos a revisar en los ejes, la pulsión de muerte, lo ominoso, ¿no? El texto del ominoso y la pulsión de muerte. Esta otra viñeta se las voy a contar después. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿No tienen preguntitas? A ver, déjenme ver el chat. Argentina, no, todo bien. ¿Cuánto tiempo tenemos? Uy, tenemos poquito tiempo, entonces déjenme, me salto un poquito más. Bueno, cuando empiezan a aparecer todos estos casos, empiezo a buscar como, pues evidentemente lo primero que hacemos todos, ¿no? Es ir a revisar, digamos, como autores que nos permitan como entender lo que está pasando. Y ahí encontré respuestas, pero no digamos como que algunas sí explicaban algunos fenómenos en mi clínica, por ejemplo, ¿no? La respuesta de la adolescencia inicia cuando inicia la pubertad y entonces inicia el proceso adolescente y empiezan estos duelos. Pero, por ejemplo, en aquel tiempo también recibí otra chica que no la tengo aquí, que la vamos a hablar en el seminario, que era una chica de 9 años que su actividad puberal había iniciado a los 9 años. Entonces, ella llega a los 9, pero tiene un cuerpo de 15, 16 años. Y nada, ni un ápice de algún indicio adolescente. No, había pubertad, sí, pero no había ningún proceso adolescente, ¿no? Entonces, ese caso, digamos, contradecía pues, parte de las teorías que uno lee y revisa como para entenderlo. Y había otros así que tampoco como que terminaban como de cuajarme, ¿no? Yo creo que también por eso es que me dirijo primero hacia otros saberes. Me voy por la psicología, ¿no? Ya saben, respuestas como tan atinadas así de a los 13 años pasa esto, a los 14 pasa esto, a los 15 debe de pasar esto, y hago así no pasa a los 15 porque hay que reconducir a esta chica a la norma, ¿no? Pero no, nada más no. Casi todas las teorías apuntaban a un evento inicial que era la pubertad. Pero, por ejemplo, Mía, esta chica que les contaba de las selfies, no tenía rasgos puberales, ¿no? Apenas durante el primer año de psicoterapia conmigo, justamente ese año, inicia su proceso, su menarca, o sea, aparece la menarca, y luego entonces, digamos, no había como muchos rasgos puberales y sin embargo su mente estaba como con todos estos procesos psíquicos, con todas estas preguntas y estos movimientos psicológicos que ocurren en el adolescente. Entonces, pues así me estuve moviendo, ¿no? Porque a veces sí me resolvía y a veces no me resolvía. Y continué la búsqueda de psicología, psicoanálisis, ¿no? Algunos más biologicistas, otros más psicológicos, pero continuaron sin resolverse, ¿no? Y en un seminario al que asistí, en donde estaban hablando de erotismo, yo sé, raro, ¿no? De esas veces que el tema del seminario era amor y erotismo, ¿no? Y entonces el ponente dijo algo que me pareció como súper, como que me movió mucho, ¿no? Él hablaba, digamos, como de las pulsiones parciales y la subordinación del objeto fálico ante las pulsiones parciales, pero decía una frasecita que se me quedó, decía, pero no todas las pulsiones parciales se subordinan. Y yo me quedé así como de, no todas, sí, claro, no todas. Y entonces preguntó, ¿no? Así como de, oye, pero ¿y qué pasa? ¿Por qué no todas se subordinan, no? O sea, ¿y qué pasa con esas que no se subordinan, no? Y empecé a hacer como varias preguntas. Y entonces, cuando le pregunto, ¿qué hacía que unas pulsiones no se subordinaran? Él me voltea y me dice, azar. Y yo me quedo así como de, no friegues, a ver, ¿cómo azar? ¿No? Pues si estamos aquí en el psicoanálisis, que todo tiene una explicación, ¿no? Y entonces se me viene a la mente lo del azar y le sigo dando vueltas, obviamente ya sabrán para dónde voy, porque pues es un tema, digamos, como tocado por Lacan, ¿no? Siguiendo a Aristóteles, que me parecía como fundamental, ¿no? Y entonces me voy a Lacan y empiezo a revisar nuevamente todo esto del automatón y de la psique,
¿no? Y entonces digo la primera afirmación que hoy se las digo como muy segura, pero porque la he repetido muchas veces, la verdad, pero que todavía lo recuerdo el asombro a mí misma cuando lo dije y dije que el surgimiento de la adolescencia es verdaderamente un evento azaroso. ¿Sí? Y de ahí empiezo a empezar a retomar la TIC, el concepto de lo real, la pulsión de muerte, la desligadura, la desmezcla pulsional, para empezar a explicarme muchos de los asuntos y muchos de los fenómenos y procesos que ocurren en el adolescente, ¿no? Y traigo mucho más, pero yo creo que le vamos a parar ahí porque me interesa escucharlo, ¿no? Y me interesa, digamos, como poder generar un diálogo que pues nos enriquezca a ambos, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a dejar. ¿Qué les parece que dejamos unos minutitos para poder platicar? No sé si me fui muy rápido o no. Cecilia, ya por ahí alguna pregunta, algún comentario sobre la propuesta de Erika. Tal vez sea una pregunta obvia o como que sin razón, pero creo que tiene mucha razón. Yo te preguntaría, en base a todo esto que nos has comentado, muy interesante, toda esta expertise que has obtenido de estas vivencias en la interacción con los pacientes, ¿desde dónde dirías tú que abordas la atención a este tipo de sujetos adolescentes? ¿Desde dónde es tu abordaje? Entiendo evidentemente que tienes todos los componentes sólidos teóricos, ¿no? De Lacan, de Freud y demás, pero tu abordaje ya en la clínica es desde ahí, haces un mix de abortamientos teóricos, o cómo le entras, pues. Uh-huh. Mira, a mí me gusta como pensarlo así. No sé si sea correcto tampoco, pero a mí me gusta pensarlo como hay tres momentos, y siguiendo también a Lacan, ¿no? Hay tres momentos en la praxis, para llamarla correctamente. Es decir, en la conjunción de la clínica y la teoría. Hay un momento que es un momento completamente íntimo y cerrado, que es el momento del consultorio. Y ahí, si bien está toda mi formación atrás como en una especie de background, no se utiliza dentro para dirigir o para intervenir. Bueno, no, más bien dirige, pero no la hago mencionar ahí, no la menciono, no la utilizo, digamos. En ese momento es la narración del adolescente, mi escucha y las intervenciones que tengan que ver sobre su discurso o su narrativa. Hay un segundo momento que es el reflexivo, ¿no? Que es cuando empiezo a pensar a los pacientes. Y el tercer momento, que digamos yo lo considero siguiendo ahí más bien a Miquel Bassols, considero ahí la construcción del caso clínico, ¿no? Entonces, esos otros dos momentos diferentes de la clínica, o sea, cuando estoy frente al adolescente, lo que sostiene el espacio evidentemente es la transferencia y la ética. En los otros dos momentos, lo que sostiene esos otros dos momentos es más bien la construcción de la praxis, la conjunción entre la teoría y la clínica, ¿no? ¿Cómo intervengo con los adolescentes? Como en un diálogo. Como, oye, pero a ver, cuéntame con detalle cómo estuvo esto de que entras al bar y te encuentras a este chico que te había gustado toda la vida y de pronto te das cuenta que te ve, ¿no? Y entonces ella me puede contar y me va contando, pues a la manera, digamos, como freudiana, uno va entendiendo como los elementos analíticos, y voy haciendo cuestionamientos, preguntas, señalamientos también. Oye, pero eso no te había pasado ya antes, ¿no? Esas son las formas de intervenir. Ahora, ya después de que se va el adolescente y yo me encuentro como reflexionando y pensando a mi paciente, ahí sí, digamos, viene toda la teoría. Y entonces acá sí
le echo a andar a los autores que evidentemente me identifico más o me gustan o me ayudan a explicarme mejor la teoría. Siempre hay que estar, digamos, abiertos, y eso lo transmito mucho en la formación que tenemos acá en Irapuato, que hay que estar abiertos a las teorías, porque si yo me cierro a un solo autor, a lo mejor estoy perdiéndome de conceptos muy interesantes y muy profundos que encontramos en otros autores. Entonces, si bien yo puedo tener cierta identificación, a lo largo de mi vida he tenido identificaciones con diferentes autores clásicos y contemporáneos, en mi clínica no es que estén ahí ellos, sino más bien estoy yo, la ética, la transferencia y ya, ¿no? Y después viene como todo este desarrollo teórico. No sé si te contesté, Alexis. No, sí, perfectamente. Muchas gracias. ¿Qué más? A ver, ¿quién? Adelante, Odette, te escucho. Bueno, yo tengo algo así como muy directo, ¿no? Obviamente viste la serie de adolescentes, Claro, sí. Yo ¿no? creo que fue la tenía puesta ahí programada. No, bueno. En base a eso, te escucho y hablas con respecto a los dispositivos electrónicos, ¿no? Yo, obviamente, no soy de la generación de los dispositivos electrónicos. Entonces, ir construyendo la realidad en base a esto que tú estás comentando con respecto a los dispositivos electrónicos, ¿qué tanto son? Porque por lo que sucede en esta serie, es un caso real, me comentó un paciente de África, que sucedió realmente, ¿no? No sé cómo supo, pero bueno, fue un caso real. Y aquí la pregunta es, ¿en dónde estamos la sociedad? ¿No? O sea, porque es adecuado trabajar con los dispositivos, es no adecuado trabajar con los dispositivos, es utilizarlos favorablemente, es acompañar al padre en este proceso, al maestro, porque lo que a mí me dejó esta serie es que hay una indiferencia, ¿no? Hay un vacío, hay una ausencia generacional. Hay una ausencia generacional donde se deja al joven aislado, pensando que está seguro, ¿no? En un entorno confiable, pero finalmente dejas al hijo en ese entorno, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí es. Y otra pregunta o duda. Yo he trabajado con adolescentes, no, obviamente no es fácil el trabajo con el adolescente. Me encantó esto que dijiste del viajero al turista, ¿no? Y creo que ahí es donde entra la sociedad. Viaja con el adolescente o turistea, ¿no? Con el adolescente, ¿no? O sea, uno como padre o como analista también, ¿no? Y otra duda es, ¿cómo se fue en la pandemia con los adolescentes? Okay. ¿No? Claro. De hecho, son los que me hacen regresar, ¿sabes? Al consultorio. O sea, acá en Ah, México se cerró todo 3 meses nada más, y los servicios, se empezaron a restablecer ya a decisión de cada uno, ¿no? Y fueron 2 adolescentes, de hecho, Micaela, la que cuento que es una chica que está institucionalizada en una casa hogar, y otro adolescente que está dentro del espectro autista, ¿no? Son los 2 adolescentes que me hicieron regresar antes del tiempo que se abrió la cuarentena, digamos, lo que llamamos aquí cuarentena, que fueron 3 meses. Y me hicieron regresar ellos 2. Y realmente fueron los adolescentes los que me hacen regresar, porque si bien logré comunicarme con ellos, logré contactar, también fui muy sensible con ellos, porque justo en la pandemia les robamos ese espacio a ellos, ¿saben? Porque la videollamada era del adolescente, el chat era del adolescente, o sea, todo lo que nosotros aprendimos como adultos a utilizar en la pandemia era el terreno del adolescente. Entonces, no me parecía como
como tan, pues sí, como que el adolescente se sintió robado, ¿no? En el espacio, robado y aislado, ¿no? Como esto que yo antes usaba, ahora ya lo usa todo el mundo, ¿no? Y además, no tenían la socialización. Entonces, realmente los adolescentes son los que me hacen regresar de la pandemia antes, ¿no? De la serie que dices de la adolescencia, hay muchas, está buenísima, se las recomiendo si no la han visto, yo creo que ya todas la vieron, pero si no, por favor no se la pierdan, está en Netflix. No sé si yo me sé otra historia de la serie, pero sin duda debe de haber casos así, ¿no? Claro, y coincido, ¿no? Si no existió como un caso así ya documentado, seguro sí hay, ¿no? Yo lo trabajo mucho en el texto del online y lo offline del adolescente, así le llamo, porque creo que lo que nos enseña la serie todo el tiempo, o bueno, voy a remarcar ahorita ese punto porque no tenemos más tiempo, pero es que nunca alcanza. Es justo la gran enseñanza freudiana, ¿no? Lo barrado, la ansia, la falta. O sea, no alcanza lo que se hace en ninguno, cuando para los padres no alcanza, para el adolescente no alcanza, para los grupos, para la escuela no alcanza, ¿no? Y es que es justo, lo decía en el seminario anterior, es todo el tiempo esa serie no se trata de resolver un crimen, sino de mostrar que nunca alcanza. Y entonces, por eso impacta tanto en la sociedad. Por eso, por ejemplo, mis familiares, mis tíos, mi madre me escribe y me dice, oye, pero explícame. Y entonces creo que lo que todos teníamos recién salió la serie era una necesidad de explicarlo todo, ¿no? De explicar, esto sucede por esto y el otro. Y creo que lo maravilloso justo de la serie de adolescencia es que nos muestra en la cara que ahí está la pulsión de muerte. Es decir, ahí está algo que no vamos a, que es la falta, ¿no? La castración, si lo queremos ver desde ahí, no va a haber una explicación absoluta a todo, ¿no? Sino siempre va a haber, es un sistema abierto, va a quedar siempre abierto algo sin explicación, ¿no? Sin capacidad sin poderlo explicar, no sin capacidad, sin poderlo explicar. Ahora, con el adolescente, en el análisis, a mí me parece ya en el caso de lo de la serie, en el contenido, para mí es muy importante las redes sociales y como que ellos me compartan, pero lo hago a tiempo de ellos, en el timing adecuado, digamos, o sea, el tiempo subjetivo, ¿no? Que me van dando, explorar sus redes. Yo conozco las redes de ellos. En el consultorio me las enseñan, me enseñan sus escritos, me enseñan sus publicaciones. Algunas veces me permiten en la computadora del consultorio abrir sus sesiones. Obviamente se cierran las sesiones. Por ejemplo, con Mía, el caso de Mía, presentó una problemática muy, muy fuerte, digamos, y sus padres le deciden quitar todas las redes y la aíslan completamente. Después de un intento de suicidio, me parece como importante en ese momento hablar con los padres y decirles, oigan, no podemos tener a Mía de esa forma aislada, ¿no? Entiendo que ustedes quieran protegerla, que quieran cuidarla, pero no podemos hacerlo así. Permítanme con ella ir construyendo un espacio seguro de redes. Y entonces abrimos ella y yo una cuenta de Facebook que era de ella y sigue siendo de ella, digamos, pero lo abríamos en mi computadora y a sabiendas que ella sabía perfectamente que pues, sus padres jamás iban a tener acceso ahí, ¿no? Entonces, con ella fui trabajando la construcción de unas redes sociales y era muy divertido porque ella le escribía a las personas y yo, ese era el análisis, le decía, bueno, pero ¿por qué le escribes eso? Me dice, ¿por qué está mal? Le digo, no. A ver, más bien yo quiero entender cómo funcionas tú en esto de los mensajes. O luego me decía, ¿qué le pongo, Erika? Y yo le decía, no sé, a ver, y si le pones esto y me dice, ay, no, eso se oye muy señora Erika, ¿no? Y entonces, bueno, a ver, entonces a ti, ¿qué se te ocurre? Y entonces íbamos una especie como de construcción de ella, de ese ser virtual social, ¿no? Y también trabajamos mucho como no solo el manejo de redes, sino la construcción emocional de ella, ¿no? Puesta en juego ahí, ¿no? En tanto tenía como muchas preguntas sobre la relación sexual, sobre la no relación sexual, sobre el otro sexo y sobre, evidentemente, su propio cuerpo y sus propios cambios, ¿no? Entonces, ahí escribo ese texto que se llama lo online y lo offline del adolescente.
¿no? En donde integro que están esas dos esferas y los padres de pronto no tienen acceso a lo online y ellos están súper preocupados por no tener acceso al online. Y ese es otro tema que también podríamos trabajar horas, que son los padres de los adolescentes, ¿no? Pero bueno, no sé si te contesté, pero espero que sí, Odette. Sí, sí, en parte, porque me quedé ahorita, me llevaste a pensar también en cómo es importante, regreso a esta metáfora del viajero y del turista, ¿no? O sea, efectivamente, me hace ver cómo el niño está en búsqueda de un viajero que lo acompañe, ¿no? Uh-huh. Y se va encontrando con turistas, ¿no? Que son sus padres. Finalmente, al final de la serie, que a mí, la verdad, me conmovió muchísimo, fue cuando el papá dijo, lo siento, ¿no? Sí. O sea, lo siento, ¿no? Y ahí es donde está la sociedad, ¿no? Porque yo sí soy de las personas que, ¿por qué no? Hay que utilizar las redes necesarias, que no te puedes aislar, que no tenerlas es estar aislado, pero sí creo que es importante, como tú bien dices, he tenido adolescentes que me traen pues sí, les encanta mostrarle a uno su música, sus emojis, Todo su mundo, ¿no? Es el mundo del adolescente, ¿no? claro. Y hay que estar dispuesto a escucharlos, ¿no? Si quieres, a ver, vamos con Estefanía, que también tiene la manita levantada. Adelante, Estefanía. Gracias, Odette. Gracias, Erika. Te escuchamos, Estefanía. No te escuchamos. ¿Ahí se escucha? Ahí está, perfecto. Hola, buenas tardes a todos y todas. Buenas. Tengo una pregunta. A mí siempre me sorprende muchísimo cuando los analistas cuentan estas intervenciones, digo yo, fuera de guión, como es salir del consultorio, jugar papitas, jugar a la pelota en el jardín. Ahora mirando hacia atrás, ¿qué dirías que fue lo que te motivó para en ese momento del análisis, en ese caso en particular, hacer, digo yo, un fuera de guión, hacer estas cosas? Gracias. Me gusta cómo lo mencionas, sí. Es un fuera de guión, tienes razón. Mira, la verdad es que siempre he sido muy fuera de guión, ¿no? O sea, siempre he sido como, te digo que no tuve yo una adolescencia fácil, para mis padres, ¿no? Ni para mí tampoco, ¿no? Siempre he sido fuera de guión, pero yo creo que la espontaneidad es una característica del adolescente, del clínico con niños, ¿no? Por ahí está Laura Alfaro y María José Castañeda, que admiro mucho su trabajo, y las dos no me dejarán mentir, ¿no? O sea, el analista de niños es un analista activo y es un analista espontáneo, ¿no? Porque como te pueden vomitar en el consultorio y tienes que ver qué haces en ese momento con el vómito, o como te pueden preguntar cosas como de lo más extraño o hacerte partícipe del juego de formas muy raras, ¿no? Y uno tiene que tener esa actividad espontánea, que lo hablé también en otra charla que tuvimos también en la formación. Me parece que la espontaneidad es la marca de agua del analista de niños. Ahora, por eso también la exigencia ética, ¿no? Pensarte éticamente en esos dos espacios, porque ahorita, digamos, no nos da tiempo, pero también la ética en el psicoanálisis ya pasó con adolescentes, más bien, el trabajo con el adolescente requiere muchas veces de ponerte en juego tú. Lo voy a poner rápidamente en palabras, a veces yo digo cosas mías como intervención, pero deben de estar pensadas como intervención, ¿no? O sea, es decir, si yo voy a contarles algo de mí con respecto a lo que ellos están contando, no es pensado le voy a hablar de mi experiencia para que sepa y aprenda, no, sino es pensado a manera de intervención. Entonces, como se juega a veces el registro vamos a llamarlo de lo contratransferencial ahí, digamos, hay que tener muy presente la posición ética, ¿no? Y por lo tanto es un trabajo como más complicado.
¿no? Con un adulto uno no le comparte, no sé, por ejemplo, pues mis pacientes no saben que yo le voy a las Chivas allá del Guadalajara, ¿no? O sea, pero a lo mejor mis adolescentes sí, ¿no? O no saben, por ejemplo, si alguna vez un adolescente me dijo, es que a mí me gusta el reggaetón, y entonces me ponía sus canciones y yo le decía, híjoles, la verdad es que no, a mí no me gusta. Me dice, es que ya estás grande. Y le digo, no, porque te puedo decir de tal y tal y tal que sí me gusta, ¿no? O sea, pero ese grupo no me gusta. Entonces te pones mucho más en juego tú, y eso hace como también pues, que la posición ética la estés contando todo el tiempo. Casos extremos, a veces te llegan con un poquito de droga a tu consultorio, con una bolsita, ¿no? Y eso en el adulto, digamos, no va a pasar, pero en el adolescente sí, ¿no? Y es muy diferente la clínica, ¿no? Entonces creo que lo espontáneo es una característica que uno agarra de la formación del trabajo con niños. No digo que no se pueda agarrar de otros lados, ¿no? Yo creo que sí lo puede, pero en mi caso te podría decir que es desde ahí, Estefanía. No sé si Muchas gracias. Como comentario último, con esto que me estás contestando, pienso mucho lo que decías al inicio de la charla, que el adolescente se construye a partir de la voz, del cuerpo, de la acción, y me parece que estas intervenciones tuyas pues fueron prestarte a hacer eso de él, o sea, como jugarte ahí un poco el asunto de la adolescencia, prestar tu voz, tu cuerpo y tu acción. Soy la acción, claro. Gracias. Ahí algo. Gracias. Gracias, muy bueno. Gracias, lo tomo. Erika, por ahí hay un comentario en el Sí, chat. estaba viendo, es de María José. Dice, bueno, nos felicita primero y nos dice, darles la plasticidad. Bueno, ahí está el comentario, ustedes lo pueden leer, pero te agradezco, Majo. Y por último, mi pregunta, ¿qué implica clínicamente actualmente el trabajo con adolescentes al decir que tu interés va por lo real? Justo pensé en esto de la clínica de lo real, por lo simbólico, pues bien el significante permite limitar el goce, como tocar el cuerpo del lenguaje, justo ponernos en juego, hacerle chispa, hacer escritura, habitar el cuerpo. Y coincido, o sea, justo ese es el interés, Majo. O sea, es todas las formas de goce que tiene el adolescente y cómo a través del proceso analítico, ese goce se va regulando, ¿no? Digamos, se va legislando, ¿no? Ese es otro contenido de los textos que he escrito, como la legislación del goce. Y más recientemente, trabajando con mi esposo este mismo tema, salió otro que es el ser político en el adolescente, porque justamente me parece que el adolescente es el gran ser político, no solo por su activismo, sino por lo que hace, por cómo se convierte el adolescente tardío en el ser político, ¿no? Ese también va a ser como una buena línea de trabajo. Gracias, Majo. Sí, correcto. Exactamente, coincido totalmente con Sara, dice, me parece que lo predominante es la ética y revisar el goce. O sea, justo es un trabajo sobre modalidades de goce. Por eso también nos pone a nosotros en posiciones éticas duras, ¿no? Porque pues finalmente ahí estamos, ¿no? Frente a esas formas de gozar que tiene el adolescente y lo que llaman a lo mejor en algunos otros espacios riesgos, ¿no? Los famosos riesgos adolescentes. No me quiero despedir sin decirles, digamos, ni quisiera cerrar sin decirles que vamos a empezar seminario. ¿Cuándo empezamos seminario, Gustavo? No te oímos. No sé por qué, pero no te oímos. No se No. oye. No se oye, pero si quieres yo doy como ahí está, ya te oímos. El seminario, Erika, comienza el 4 de julio. Van a ser cuatro clases. Lo tenemos articulado en 3 diálogos conceptuales y un diálogo clínico. De cualquier manera, siempre existe este movimiento, Erika, ¿no? Entre la clínica y la teoría. O sea, no necesariamente porque 3 diálogos sean conceptuales, no se van a revisar elementos clínicos. Siempre está esta ida y vuelta. Justo lo que comentabas en la pregunta de Danton, ¿no? Este ida y vuelta y esta revisión de lo clínico a lo teórico. Y bueno, todos los diálogos se van a estar realizando los días viernes
17 horas para México, 20 horas para Argentina. Las grabaciones van a quedar disponibles, o sea, ingresan al seminario, quien quiere ingresar al seminario va a tener las grabaciones de manera permanente en la plataforma. Y pues nada, les compartimos también acá la página de internet para que puedan revisar la propuesta general del eje de clínica con niños y adolescentes, donde se incluye este seminario con Erika, y también el número de WhatsApp por si quieren precisar algún dato, ¿no? Y Erika, bueno, te agradezco que hayas estado por acá, y también agradecerles a Hay una todos. pregunta, si quieres, déjame ver, ¿Hay Eric. pregunta? A ver. Perdón que te interrumpa. Sí, sí, adelante, Eric, todavía tenemos un poquito más. Ok, claro. Una disculpa, hace un momento se hablaba sobre la Adelante, brecha no te preocupes. generacional, ¿no? Donde se trata con los adolescentes. Bueno, en mi caso, y somos varios, que somos estudiantes de la carrera de psicología, de aquí mismo de Irapuato. El hecho de también que los adolescentes no tengan como una brecha generacional tan grande con nosotros, también de alguna manera crea una transferencia muy fuerte. ¿Cómo podemos manejarlo de una manera, pues más correcta? Me imagino que lo estás pensando como en prácticas dentro de la universidad, ¿no? O sea, como vas a centros donde hay adolescentes. Sí, o sea, en el trabajo clínico con adolescentes. Ok. Fíjate que es bien interesante porque sí es cierto que te ven chavo y se sienten como más cercanos, pero también, por ejemplo, me ha pasado esta otra. Yo tengo la edad de algunos padres de mis pacientes. Y entonces cuando de repente me ha pasado que me dicen, "Ay, es que mi papá piensa que eso es de no sé qué y yo creo que tiene que ver con la edad", y le pregunto, ¿y cuántos años tiene tu papá? Y me da mi edad, ¿no? Y entonces le digo, yo tengo la misma edad que tu papá, ¿no? O sea, es como si ellos tuvieran, la edad no entra dentro del, a veces se los digo, a veces no, pero no entra dentro del registro transferencial, ¿no? O sea, es decir, más bien tiene que ver con la disposición que uno tenga para poder entrarle al mundo del adolescente, y que entre más disposición tengas, el adolescente se va a sentir más cercano a ti. Ahora, creo que la problemática que planteas no es desde que el adolescente no quiera, sino más bien al revés, el adolescente se siente, te desborda, ¿no? Desborda a la figura. Y yo te diría, ahí tienes que ver con dos cosas. La supervisión es importantísima, sobre todo cuando estamos iniciando siempre, pero cuando estamos iniciando es más. Y el trabajo personal, ¿no? El propio espacio, el análisis personal. No sé si te contesté, Eric. Sí, excelente, muchísimas gracias. No, hombre, ¿de qué universidad eres, Eric? Somos de la Universidad Quetzalcóatl, en Irapuato. Ah, muy bien. Qué gusto. El gusto es mío. Gracias. Yo puedo Ahora decir sí, un sí. último Sí, comentario. claro. Claro, Odette. Yo no sé mucho de Lacan. La teoría de Lacan, la verdad, no. Sí me gustaría mucho entrar por todo lo que hace. Hablaste de Winnicott, hablaste de la contratransferencia, hablaste de muchas cosas. Yo estoy muy necesitada de cerrar. La verdad, ahorita lo que leíste de un comentario que escribieron del bosque con con él. Yo no lo conozco, ¿no? No lo sé. Entonces, no sé si una persona que no tiene ese conocimiento, pues, Claro que sí, no. Te voy a decir algo, y aquí está Gus, que Gustavo me ha escuchado en otros espacios, y siempre, digamos, es como, o sea, como que me gusta explicar, o sea, soy muy maestra, entonces me gusta explicar, ¿no? Y la verdad es que al revés, yo te diría, es una buena forma de acercarse a un autor tan rico y tan profundo como Lacan, ¿no? No quedarse encerrado ahí, porque también me parece un error, pero como escucharlo a partir de todo lo que tenemos que decir de la adolescencia es muy rico, y puede ser como un buen encuentro, ¿no? De verdad. Muchas gracias.
A mí me encuentran ahí en redes sociales como Erika Olmos, agréguenme, me encantaría como ver de sus vidas, ¿no? Justo redes sociales. Y les agradezco muchísimo, les agradezco mucho de verdad el espacio, me encanta hablar de este tema y me podría seguir, pero los pacientes esperan, entonces tengo consulta dentro de un ratito, entonces ya los tengo que dejar. Vale. Gracias. Les Muchas agradezco gracias. mucho su Muchas tiempo gracias. y su escucha. Y nos vemos pronto en el seminario. Bye. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Erika, un abrazo. Bye a todos. Gracias. Hasta luego. Bye, que les vaya bonito. Gracias, bye.